Bienvenidos en esta tarde. Amén. Ya estamos en la recta final del mes de febrero. Es el último martes y lo vamos a disfrutar. Aleluya. Bendito sea el Señor. ¿Ya estamos grabando, Priscila? Sí, muy bien. Vamos a las Escrituras con toda reverencia y con esa devoción de que estamos en la oportunidad de ser enseñados y ser edificados y continuar erradicando la ignorancia de nosotros. Amén. Y recibir la palabra con mansedumbre. Abramos las Escrituras en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo 18. Mateo capítulo 13, verso 18. Allí tenemos la explicación de la parábola del sembrador. Es la única parábola que el Señor explicó. Y en esta sección Él abre con estas palabras diciendo: escuchen, escuchen ahora lo que significa la parábola del sembrador. La parábola es la narrativa construida o es una historia construida. Ahora, le voy a dar énfasis a los verbos o las acciones que el Señor Él mismo hizo dicho énfasis. Dice, escuchen. Y aquí es donde comienzo a explicarte con el término oír. Vamos hoy a relacionar pares de palabras. Te voy a ir mencionando dichos pares. Y en el primer par es el verbo oír y el verbo leer. Oír y leer. Escuchen, escuchen ahora lo que significa. Entonces el significado vendrá por el oír. Amén. El significado, que es lo abstracto, que es la palabra iluminada, que es el misterio revelado, que es el valor espiritual de la historia. Vean todo lo que les he detallado. El significado viene o vendrá por el oír. El receptor es el oyente y debe estar oyendo. Cuando construyo esta temática diciendo pares de palabras, oír y leer, bien sabemos que son verbos. En su forma de uso son medios de entrada. Ponga así, medios de entrada o de acceso. Entonces aquí el Señor dice, dispongan el medio de entrada. ¿De qué? De lo que significa. Si yo tengo un popote y tengo un globo y lo quiero inflar usando el popote,
Entonces yo me preparo, pongo el popote en mis labios, el otro extremo del popote lo introduzco en el globo y me aseguro de que esté bien amarrado o bien puesto, y comienzo a soplar y soplar y soplar, y el globo estará inflándose, ¿de acuerdo? Muy bien. El aire va a pasar por un medio. Ese medio es el popote. Ese popote canaliza el aire. Entonces lo que entendemos como medio es el canal, es el transportador. Y entonces el oído, esto es la oreja, físicamente es la oreja, pero el oído es el sentido auditivo, es el receptor de las palabras. El oído recibe, el oído es el oyente o es el receptor. Es tan rápido o tan inmediato el paso del aire por el popote que se manifiesta inmediatamente en el receptor que es el globo. De igual manera, el oído es el punto de entrada. Es muy rápido estar oyendo, pero siempre en el uso de un medio, y es un medio natural o un medio físico humano, debemos darnos cuenta qué está entrando. Y cuando el texto dice, escuchen, ahí activa el medio, el oído. Ahora lo que significa en el uso de cualquier medio, debemos saber qué es lo que está entrando. Y lo que está entrando es el significado. Amén. Es el significado. Entonces dice, ¿de qué? De la historia construida o la narrativa construida, que en términos literarios es el recurso llamado la parábola del sembrador. El versículo 19 dice, cuando alguien oye, vean el punto de contacto. Oír es la función del medio, es todo lo que hace el medio, que es ser el canal a través del cual entrará. Pero siempre debemos saber qué está entrando. Es muy importante eso. De igual manera, leer es una función de entrada, es un medio, y ambos forman un par. Es el par que yo poseo como medios de entrada. Y hacen una mancuerna tan valiosa, tan propia de nuestra vida, que nos vamos a dar cuenta de que las cosas espirituales entran por los medios que nuestro cuerpo tiene. Las cosas espirituales, ¿como cuáles, pastor? Una palabra. Una palabra es espiritual, entra mediante los medios. Entonces, en este mensaje te estoy presentando dos medios de entrada o de acceso muy importantes y la función o uso adecuado de estos para enseguida darnos cuenta de lo subsecuente, o sea, qué sigue después de los medios. Aquí el texto, en el verso 19, me dice, cuando alguien oye la palabra. ¿Por qué cuando alguien oye la palabra? Porque hay un emisor o un hablante que está dando un mensaje hablado,
y hay un receptor que es el oyente. Es algo que parece tan básico, tan sencillo, que dice uno, si yo estoy hablando por el micrófono, de seguro, al tener todos orejas, me están oyendo. Eh, yo supondría eso, pero también están pensando, pero también están sintiendo, pero también están recordando, pero también, y entonces están pasando bastantes cosas en el interior de ustedes a la vez que yo estoy hablando. Entonces, en el momento de la palabra hablada, el emisor, que es el hablante, pide ser escuchada la palabra, pide que sea recibida la palabra y que preparen o dispongan voluntariamente el medio que es el oído para oír la palabra. Luego dice, la palabra del reino y no la entiende, ya con la introducción de esta siguiente frase, y no la entiende, te voy a dar los siguientes dos palabras, el siguiente par de palabras. Después de oír y después de leer, ¿qué sigue? Entonces escríbalo. Después de oír y después de leer, sigue entender y creer. Ese par de palabras, entender y creer. Y ese par de palabras van de la mano. Aquí es cuando me he dado cuenta como maestro de la palabra, como expositor de la palabra, la necesidad en la interacción con ustedes, el pueblo santo de Dios, de prepararles a un esquema lo más básico y sencillo. ¿Cómo es el inicio? Cuando alguien te habla, ¿qué está sucediendo ahí? ¿Qué es la comunicación verbal? Se activan el oír, o si estás leyendo, se activa el leer. Pero ¿qué sigue? Entender y creer. Ese es el siguiente par de palabras. El texto dice que cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, ahora vean esto, el no significa una cancelación, una negativa. Y el hecho de no entender no significa que no entendió el tamaño del reino. No tiene nada que ver con tamaño, dimensión o cosa grandota que no la entendí. Uno no va a entender el tamaño porque no es el aspecto de tamaño. El reino de Dios puede ser escuchado porque aún el reino de Dios tiene que entrar por el medio que es el oír o el leer. Vean eso. Después de oír y leer, y es por ello que yo le animo a aprender a leer y aprender a escuchar. ¿Por qué? Porque eso traerá un beneficio. Porque entonces lo siguiente es, puedo entender y puedo creer. El texto me dice que la palabra del reino puede ser entendida y también puede no ser entendida. Este es un caso cuando no fue entendida. Ahora, fíjense bien.
sí fue oída, pero no fue entendida. A partir de que se anuncia de que ponte a oír o ponte a escuchar, ya es un aspecto tuyo, del receptor, del oyente. Y tú debes saber que eso es parte de tu potencial o de diseño o de facultades. ¿Qué es eso de no entender? Si no entiendo, no estoy creyendo. Si no estoy creyendo, no estoy entendiendo. Pero vean, fíjense bien, aquí es mi contribución cuando les dije que he estado pensando el orden lógico de la fe. Si les quisiera preparar un esquema, sería este: oír y leer para entender y creer. Y comenzamos a ver estaciones basadas en pares de palabras, y hay más pares de palabras. Entender. Entender no significa oír. Ya oí, ya entendí. No. Entender tiene desafíos. La prueba del oír está en el cuerpo. Fíjense bien, el cuerpo físico. Es decir, ¿tienes tus orejas? ¿Tu par de orejas? Sí. ¿No hay alguna disfunción en tu sentido auditivo? No. Ok. El cuerpo está bien. Ok. Pero el entender ya no le pertenece al cuerpo. Entender ya no es una habilidad de la oreja. Entender ya es una situación de tu interior, y lo que está en el interior es tu alma, tu mente, que es tu intelecto, tu voluntad y tus emociones. Allí trabajas tú. El alma es en relación con tu persona, es para tú verte a ti mismo, tú conocerte a ti mismo, a ti misma. Entonces, tú eres el que vas a brincar de pronto y decir: oí esto, pero no lo entendí. ¿Quién brincó allí? Tú, el alma tuya. ¿Cuántos hemos escuchado u oído lecturas de los evangelios, lecturas completas de libros, audiolibros del texto bíblico, y solamente queda en mi memoria que escuché, pero no entendí? Es cuando uno salta y dice: no le estoy entendiendo a lo que estoy oyendo. Y es cuando uno detiene al hablante o a la fuente o al emisor y le dice: no te estoy entendiendo, eso está de mi parte y quiero que comiences otra vez. Tenemos que identificar el valor o los valores espirituales o el valor espiritual de cada estación. El desafío para oír y leer está en lo físico, está en los ojos, la vista, y los oídos, las orejas. Estoy completo, tengo mi visión natural, sí, perfecta, muy bien. No hay nada que se alegue de discapacidad, ok. Pero creer, pero entender ya no es un desafío físico. Es un desafío del interior, donde tu
interior, vamos a identificarlo con toda claridad, tu alma, tu mente. ¿Cuáles son los retos allí? ¿Cuáles son los retos allí? Lea el texto. Viene el maligno y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón o en su mente. Esta es la semilla sembrada junto al camino. Pues, ¿qué oyó que atrajo la presencia del maligno, quien es el mismo diablo tentador? La palabra del reino. Ese es el único caso, la palabra del reino. Pero, ¿por qué esa facilidad de arrebatar? Porque no la entendió. No entender no significa aspecto del lenguaje, como decir, mi lengua materna es el español o castellano, pero el emisor me habló en inglés. No, no se refiere a ese aspecto, no se refiere a que yo ando de viaje en el extranjero y estoy en un país extranjero que no hablan mi idioma y por eso no entiendo nada. No, ese no es el punto. Estoy escuchando la palabra en el lenguaje, en el idioma que es materno para mí, pero no la estoy entendiendo. Entonces, fíjense bien, vamos a hacer una relación. Si no estoy entendiendo la palabra del reino, ¿fue falla de mis orejas? No. Si estoy leyendo la palabra del reino, la escritura, y no la estoy entendiendo, lo que estoy leyendo, ¿fue falla de mi vista? No. Entonces queda demostrado que los desafíos no los tiene el cuerpo. También si me pongo anteojos o lentes, no me estoy poniendo un chip de entendimiento. Entonces, es por ello que entender el verbo creer es tan difícil como creer en el verbo entender. Es decir, entender el verbo creer, quien lo entienda, hermanos, el verbo creer es un maestrazo. Y quien cree a lo que está entendiendo es un maestrazo. Mis respetos. Porque aquello ya es interno, ya es interno. Ya no es una revisión de oídos con el otorrino, gracias. Tampoco es una revisión de la vista con el oftalmólogo, gracias. Pero ¿cómo nos revisan el alma? Que si pongo atención, que si uso mi voluntad para inclinar mi oído, que si estoy en un modo atento, receptivo, o estoy fragmentado, estoy aquí pero estoy pensando allá, estoy oyendo pero es más fuerte lo que estoy sintiendo por circunstancias ajenas a la palabra. Entonces, si les adelanto el siguiente par de palabras para que ustedes lo tengan, el siguiente par de palabras es practicar y fructificar. Son verbos. El Señor habló en ese mismo Evangelio, Mateo 7. Vamos a ir para allá para ver el verso 24. Dice, a cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, les hago una pregunta fundamental, hermana Martita, hermana Yolanda. ¿Por qué todo lo espiritual comienza con el oír? ¿Por qué? ¿Ya se dieron cuenta de eso? El Señor Jesús abre con el verbo oír para todo lo que es de su reino.
de su evangelio. ¿Por qué todo comienza con el oír? ¿Por qué no podemos brincarnos el oír y el leer la escritura diciendo, entendamos esto sin haberlo oído? ¿Entendamos esto sin haberlo oído? ¿Creamos esto de una vez sin haberlo leído? No se puede. Entonces vuelve el Señor a hablar y dice, cualquiera que me oye. Esto quiere decir que la función del oír tiene el beneficio de ser repetitivo, ser repetitiva. Podemos estar oyendo y oyendo y oyendo, y eso es hacer el buen uso del oído, porque para eso es. Miren, esto es similarmente a decir que un avión no fue hecho para estar guardado en el hangar, fue hecho para que vuele. Úsalo. El oído no fue hecho para taparlo, fue hecho para usarlo de manera voluntaria o con un enfoque bajo la instrucción de la voluntad, porque tú vas a poner el oído sabiamente. ¿Dónde? ¿Dónde ponerlo? Pero también hay un para qué. ¿Para qué oír la palabra? Para entender. Me van a preguntar dos cosas a todos, en toda relación de diálogo, que si oí y que si entendí. ¿Ven? Entonces, a cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ahora vamos a la segunda carta a los Corintios para ver el verbo leer. Ya en el Nuevo Testamento, les dije Corintios, pero vamos a ver el libro de los Hechos, capítulo 17. En el Nuevo Testamento, ya en la parte del ministerio apostólico del apóstol Pablo, Hechos capítulo 17, verso 10, dice, esa misma noche los hermanos enviaron a Pablo y Silas hasta Berea, y cuando estos llegaron allá, entraron en la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con mucha atención. Los receptores, sí. ¿Cómo los señalamos? Los de Berea, por el lugar. ¿Recibieron? Sí. ¿Qué medio fue usado? El oír la palabra con mucha atención. Entonces ellos estaban usando su voluntad para prestar atención. Eso es un valor. Así es como la voluntad le añade valor. Le añade valor cuando se usa la voluntad. Haz este experimento antes de seguir leyendo. Háblale a una persona y dile, digamos, una frase de 10 palabras. Quiero que vayas a la tienda y me compres 3 cosas. La primera es 1 litro con agua. La segunda es un jabón en polvo de medio kilo. Y la tercera es un cloro de medio litro. Y dile, repíteme lo que te dije. ¿Ven? ¿Ven? Entonces, ellos, los de Berea, estaban recibiendo, fíjense bien, ese verbo es muy valioso, porque el verbo recibir quiere decir estar tomando la palabra, tomándola. En cuanto sale de la boca, la tomo. Palabra que salía, palabra que era tomada, tomada. Miren,
con el oído no tomamos las palabras, con la voluntad es que las tomamos, porque la palabra es para nuestro hombre interior o persona interior. Entonces ellos, dice, recibieron la palabra con mucha atención, mucha atención. Ese es un ejercicio de la voluntad. Es cuando la voluntad ejercita la mente. La mente puede memorizar, la mente puede recordar, la mente puede ordenar las ideas en tiempo, decir esto fue primero, esto fue segundo, esto fue el final. La mente puede fijar un mensaje y decir exactamente así fue. Cito textualmente. La mente puede crear imágenes con las palabras. Entonces, la voluntad echa a andar las facultades de la mente. Estaban prestando mucha atención. Quiere decir que ninguno estaba cabeceando, pestañeando, ninguno estaba pensando, ay, quiero ir al baño, quiero ir al baño. No, no, no. Ninguno estaba en un diálogo interno, diciendo, pasándose ideas. Ellos estaban oyendo y luego dice, y todos los días examinaban las escrituras. Ahí está, leer, ¿ven? Examinaban las escrituras para ver si era cierto lo que estaban oyendo. Este caso, este hecho verídico es muy valioso. Si yo escuché un mensaje compuesto de 1000 palabras, pero solamente 500 palabras, encuentro sustento de estas en la escritura. Lo voy a decir de otra manera. Si un mensaje de duración de 60 minutos me dejó lleno de un contenido en donde tomé apuntes, en donde fui ordenando el mensaje, tomando notas personales, y después voy a la escritura para ver si era cierto lo que me dijeron, y me doy cuenta de que el 50% de lo que el ponente habló no tiene sustento en las escrituras. Es decir, me dio un mensaje en tiempo de 60 minutos que tiene comentarios, tiene anécdotas o tiene dichos, pero todo es extra bíblico. No tiene nada que ver con el texto bíblico. Hermanos, entonces aquí es donde les hago el punto. ¿Cuánto de lo que estamos oyendo está escrito? ¿Y cuánto de lo que está escrito está siendo hablado? Valore los porcentajes. Mira. ¿Ven? Entonces les doy una regla. La seguridad consiste en que el 100% de lo que esté siendo oído por ti debe tener sustento en las escrituras. El 100%. E igualmente, todo lo que sea hablado debe ser emanado de las escrituras. Lo hablado no tiene que ser algo compuesto y negativamente algo adulterado, como haciéndole un mensaje a la medida o al gusto del receptor, ¿no? Precisamente la lectura, que es el modo de examinar lo que oí, los de Berea lo hicieron con un gran hombre,
Después de haber oído la palabra de Pablo, fueron a las Escrituras para ver si todo lo que Pablo les decía era cierto. ¿Cierto en dónde? ¿En mis sentimientos? No. ¿Cierto en dónde? Que si me gustó, menos. ¿Cierto en dónde? En el texto. Ese es el punto, el texto. El carácter de los de Berea, los hermanos bereanos, es excelente. Copiemos, imitémoslo. Amén. Entonces, siempre siga la regla usted, no de que si todo lo que oí lo puedo decir, no, sino si todo lo que escuché está escrito, no que si lo puedo decir, porque ahí es donde se transmite el error, o la decepción, o el engaño, o uno se convierte en un falso maestro. Oh, escuché a fulano de tal y me gustó, voy a predicar como él. Ah, falso maestro. Aplícale el leer, a ver si todo lo que dijo está escrito. Y entonces el leer y el oír juegan una mancuerna muy especial. Amén. Entonces, dame un compadre de ese verso, por favor, del 11. Vamos a otras versiones. Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Es decir, no es verdad algo que solo es hablado por estar en el sentido verbal. No, no es verdad. ¿Ven? Es verdad cuando lo hablado tiene un testigo. Ay, 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 ay. Y es cuando se conoce como verdades paralelas. Fíjense bien, es que, déjenme les ayudo. Hay ocasiones en que usted pone su confianza en un mensaje hablado y solamente porque usted lo oyó 2 veces de 2 fuentes distintas, usted se confía de ese mensaje o confió en ese mensaje. Pero hoy está entendiendo que lo hablado, el testigo seguro es lo escrito. Tiene que ser como los hermanos de Berea. Tiene que ser como los de Berea. En esa sencillez, en esa nobleza que aflora su avidez de entender. Y uno, entonces les voy a explicar qué es entender. Uno entiende a base de testimonio o a base de testigos. Así es como uno entiende. Así es como uno recibe el testimonio y así es como uno se convierte en un testigo fiel. Fíjense bien, ¿cuántos de ustedes entienden la palabra fe en la cita de Hebreos 11:1? ¿Cuántos de ustedes entienden la palabra en ese mismo verso, la palabra esperan? La fe es, ponme el Hebreos 11:1 por favor. La fe es la sustancia, Hebreos 11:1, de las cosas que se esperan. Hebreos 11:1, sí. Entonces, fíjense lo que les pregunté, entender, no oír. Si mi primer medio es la lectura, ¿cuál será el testigo de la lectura? Ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera.
Pastor, es que yo entiendo que fe es esperanza. Ah, error. Pastor, ¿estoy entendiendo mal? Sí. ¿Pero por qué estoy entendiendo mal? Porque lo escuchó mal. Porque así fue la transmisión. Por el oír de usted, así le llegó, de otro que no entiende. El texto original es, ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que he venido esperando, de lo que he estado esperando. Allí espera o esperanza es el carácter que tengo yo, es un modo. ¿Ven? Es profundo entender, es profundo entender. Esperanza tiene que ver con el carácter que tengo. Entonces, regreso a Hechos 17, en el verso 11. Pablo, aún con su fama de sus revelaciones recibidas por el Señor, los hermanos de Berea tenían un acuerdo entre ellos. El acuerdo era, ni aunque venga fulano de tal, y al estar oyéndolo, no se nos va a caer la baba así nomás tan rápido. En la noche, después de que él se vaya a cenar y a su hotel, nos vamos a quedar o nos vamos a desvelar o a las 6 de la mañana nos vamos a citar para abrir las escrituras entre nosotros y examinar palabra por palabra a ver si es cierto lo hablado. Fíjense bien, el nombre de Pablo no hace verdadera la palabra de Pablo. Las escrituras hacen verdadera la palabra de Pablo, no el nombre. Eso se llama marketing. Es decir, lo que yo estoy hablando no lo hago verdadero por nombre de Saúl. Y eso es lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios en esa inocencia le dan credibilidad al nombre de la persona. Ah, es que me lo enseñó fulano. Y ya se la creyeron. ¿Examinaste las escrituras? No. ¿Por qué no? Te voy a decir por qué no lo hiciste. Porque el mentado fulano te citaba los textos y tú razonaste. Si decía 5 ideas y después citaba un texto y después seguía con 10 ideas o 10 frases y citaba otro texto, todo está bien, porque yo estoy enfocado en el nombre del emisor y le tengo credibilidad, le di credibilidad. No es así. Ellos examinaban en las escrituras para ver si era cierto. ¿Qué quiere decir esto? Ellos confiaban en las escrituras cual testigo. Ese testigo es firme, no cambia su palabra. Ese testigo de las escrituras nunca va a decir, no me acuerdo, nunca. Pero el hablante va a decir, ¿yo dije eso? No, no es cierto, yo no lo dije, estoy seguro que no lo dije. Ahora niega lo que dijo. Entonces, amados hermanos, oír y leer. Los hermanos de Berea se hicieron famosos y se sigue predicando en alusión a ellos en su forma. Amén. Y esto va como una pasadita allí para todos los que todos los días escuchan predicaciones conectados y de sus favoritos, ¿verdad? Y nomás porque dice el texto ya dicen, no, pues esto es normal.
pero sean como los de Berea, seamos como los de Berea. Las escrituras se deben examinar exhaustivamente, escudriñarlas, para ver si era cierto lo que se les dijo. Entonces, el verbo creer, ahora sí, vamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Fíjense bien, si hablo acerca del estatus socioeconómico de la gente, catalogándolos como oficialmente, según el salario mensual que perciben, clase baja, clase media, clase alta. La clase baja no significa la condición humana de no poder entender por ese nivel bajo económicamente. No tiene nada que ver con los ingresos, el no entender. Oh, fulanito no entiende por qué es pobre. No es cierto eso, no es cierto eso, no tiene nada que ver. ¿Ven? Entonces, listos. Entender es propio de la voluntad y la voluntad tiene que ser excitada oyendo, 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 hasta que la voluntad active las otras partes de tu interior, que es tu mente, para prestar en comunidad o en conjunto atención, atención, atención. Les voy a dar recomendaciones. ¿Quién las inventó? Yo las inventé. Recomendaciones que me han sido útiles. Cuando uno está sentado, mi recomendación es que no tenga contacto físico con la persona de la derecha ni de la izquierda, que uno esté recargándosele al otro, el hijo a la mamá, el esposo a la esposa. Evite eso. Usted tiene que proteger su área interna, no abriéndose a un contacto físico por alguien que ni sabe si el otro está prestando atención y usted la comparte. No hay tal cosa. Cuando yo llamo a mis hijos a orar allá en casa, ya ve, los chiquillos se le cuelgan a la madre y yo les digo, no se toquen, cada uno en su cuadro, y como el piso es de cuadro, les digo, sus dos pies, uno aquí, otro acá, separados, un pie, otro aquí, otro acá, no se toquen. ¿Por qué? Porque el contacto te divide tu atención. Pero ahí anda uno recargado, ahí anda uno descansando. Y bueno, o vas a prestar atención para el beneficio de creer, o nomás quieres oír por el beneficio de estar despierto. Ese es el punto. ¿Ven? Entonces, segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 13, y son las palabras del apóstol Pablo. Dice, pero en ese mismo espíritu de fe y de acuerdo a lo que está escrito, creí y por lo tanto hablé. Nosotros también creemos y por lo tanto también hablamos. Y cuando Pablo hace referencia a lo que está escrito, ¿qué citó él que está escrito? Es la frase creí y por lo tanto hablé. Eso es lo que está escrito. Y allí en su Biblia se da la referencia en el Salmo 116:10. Entonces, la práctica, el siguiente par de palabras, practicar y fructificar, tiene que ver con el hablar, el hablar, el hablar.
Ejemplo, Mateo 4:4, y Jesús le respondió al tentador, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Ese es el espíritu de fe. El espíritu de fe está escrito, está escrito, está escrito. Como el apóstol Pablo aprendió del rey David, el rey David dijo, creí, por lo tanto hablé. Nosotros también creemos. Creemos, ese verbo creer está ligado o asociado o hace verdad paralela con el verbo entender. ¿Qué quiere decir esto? Pablo entendió a David. Entonces, ¿usted a quién está entendiendo? ¿Ven? Pablo entendió a David. Nosotros debemos entender a Pablo. Ahí está el punto. Vaya conmigo a la cita de referencia, Salmos 116:10. Salmos 116:10 dice, yo tenía fe aun cuando dije, es muy grande mi aflicción. Vamos a ver en varias versiones, Salmos 116:10. Varias versiones, por favor. Aunque pensaba, qué desgraciado soy, seguí creyendo en él. Otra versión. Yo tenía fe a pesar de que decía que era grande mi aflicción. Otra versión, el 10. Mientras tenga yo vida, siempre te obedeceré. Confío en ti, mi Dios, aunque reconozco que estoy muy afligido. Otra versión. Creí, por tanto hablé. Ahí está. Creí, por tanto hablé. ¿De quién aprendió Pablo? De David. ¿Y de quién vamos a aprender nosotros? De Pablo. ¿A quién vamos a entender nosotros? A Pablo. ¿A quién entendió Pablo? A David. ¿Ven esa parte? Entonces, oír y leer son canales que funcionan como medios de entrada y el desafío es natural. Es decir, mientras tanto que el cuerpo no tenga algún impedimento físico, uno sigue oyendo y uno sigue leyendo, ¿de acuerdo? Pero ya cuando entra la palabra, tan rápido como el soplo de un popote y uno infla el globo, se manifiesta en el volumen de inflado del globo, ya es un aspecto del interior. Entendiendo la palabra, creyendo y creyendo la palabra, practicando y fructificando. Y el último par de palabras que lo vemos en Mateo 4:4 y Lucas 4:4, en la tentación de Jesús en el desierto por el diablo, es hablar y comer. Hablar y comer. No solo de pan vivirá el hombre, ahí está el comer, el aspecto de la vida biológica, sino de toda palabra procedente de la boca de Dios. Ahí está el hablar. Amén. Yo como de la creación, pero yo hablo de lo que sale de la boca de Dios. Yo como lo creado, pero hablo lo hablado por Dios. Amén. Entonces, la palabra es algo tan precioso. Es lo que mueve todo. Es lo que mueve mi interior. Es lo que me da valor. Es lo que me da
actividad espiritual es lo que me habilita mis sentidos espirituales, etcétera, y me ayuda a hablarle a lo que veo. Amén. Bien, esta es pues la palabra del Señor para el cuerpo de Cristo. Amén. Y damos gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Den un gran aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios por siempre.